Bueno, es importantísimo esto que estamos escuchando. ¿Requeriríamos reformar la actual ley ya al año de su vigencia? ¿Cuán importante es la copia que Indecopi debería tener o podría pedir o debería reclamar para poder hacer, entre otras cosas, una estadística de cuál es el barómetro, ¿no? El termómetro, el ánimo del consumidor? Está en contacto directo con los consumidores el presidente de ASPEC, Crisólogo Cáceres. ¿Cómo está usted? Hola Chema, Crisólogo. hola amigos míos. Efectivamente. ¿Este año de vigencia ha movido más a los consumidores? Yo creo que sí, yo Sí. coincido con Walter, con Jaime, con Heber. Esta es una norma bastante importante. Yo creo que hay una línea divisoria, hay un antes y un después en relación al Código del Consumidor, porque si bien es cierto que antes tuvimos normas legales que tutelaban sus derechos, recién ahora tenemos una norma que contiene políticas de Estado, principios claros y una serie de figuras jurídicas innovadoras que permiten que los consumidores puedan acceder de mejor y mayor manera a sus derechos. Pero el tema clave acá es la palabra que mencionó Walter, ¿no? Él ha dicho una palabra que me parece bastante pertinente: sistema. Yo creo que acá, más que crear un SAR, más que crear una autoridad a la que hay que potenciar, y por cierto estoy de acuerdo que hay que potenciarla y hay que dotarla de todos los recursos que sean necesarios para que cumpla adecuadamente su cometido, pero el tema acá es democratizar el acceso a la justicia de consumo por parte de los consumidores, y el libro de reclamaciones era en ese sentido una de las herramientas fundamentales para que éste pueda no necesariamente llegar hasta el Indecopi, sino para que de manera doméstica entre proveedor y consumidor puedan resolver las controversias que se hubieran podido suscitar entre esas partes. Pero lamentablemente no ha sido así, y si es necesario introducir las modificaciones o la dación de las normas legales que sean necesarias, hay que hacerlo. Fíjate, por ejemplo, el hecho de que el libro de reclamaciones no esté adecuadamente implementado implica que, por ejemplo, cuando es virtual, y les ha pasado a más de uno, le acaba de pasar a la administradora de ASPEC, va y pide el libro de reclamaciones por un problema y le dicen, ya, ahorita se lo damos, clave 12, señor, deme el libro de reclamaciones, clave 12, señor, le estoy pidiendo el libro, clave 12, y la tiene ahí con la clave 12. ¿Qué es clave 12? No sabíamos, parece que es algo así como marcianos al ataque, huyan o una cosa así, como para decir, acá hay un consumidor peligroso que está reclamando, así que vengan a auxiliarme para ver qué hacemos. ¿A quién le está informando lo de clave 12? A alguien que no sabemos quién puede hacer, Pues puede como ser una alarma, administrador, es como una alarma, alerta. exacto, alguien ha entrado a tu casa a hacer daño. Entonces tenemos que tomar medidas represivas para esperar. Le pasó a Yulisa, pues, ¿no? Para evitar que este consumidor se siga propagando. Yulisa, la administradora de ASPEC. Correcto. Entonces, ¿Y qué es lo que estaba reclamando? esa situación, u otro caso, cuando ella va al banco para pedir una, tú sabes que, por ejemplo, cuando vas a los bancos, te dan pues estos famosos tickets, ¿no? Estos tickets que tú sabes cuándo entras y no sabes a qué hora vas a salir, porque hay personas que llegan después que tú y salen mucho antes que tú. Entonces, hay una personita parada en la entrada que te dice, señora, ¿qué viene usted? A comprar o a hacer un depósito, te dan un ticket. Y ese ticket te va a permitir ser atendido con mayor celeridad. Pero si tú dices, vengo a presentar un reclamo, tome su ticket. Te sientas y te puedes quedar 2 horas esperando ser atendido para presentar el reclamo. No sé si en todos los bancos, pero en los bancos uno pasa su tarjeta y te sale el ticket, ¿no? Claro, te sale, pero ahora hay personas que están paradas y te están diciendo qué clase de ticket te dan, y en los bancos, y te están pasando a las empresas prestadoras de servicios públicos, etcétera. Ahora, esos son los temas que están pasando con el libro de reclamaciones permanentemente. Pero la cuestión, ¿cuál es? Repito, a lo que yo voy es, hay que darles a los consumidores, a las asociaciones de consumidores y a las políticas de Estado que deben implementarse, como por ejemplo la educación de los consumidores en las escuelas, el rol para que no solo sea una entidad la que se encargue de defender y promover los derechos de los consumidores, sino seamos todos. Cuando tú, Chema, estás pidiendo el libro de reclamaciones, no, Weber, están pidiendo el libro de reclamaciones, están haciendo docencia, ¿no? Están esparciendo un mensaje. Pero la cuestión es que los proveedores sepan además que cuando el libro de reclamaciones no va a ser entregado, cuando es solicitado, la autoridad se va a enterar. Ahora, hay una parte que no se ha explicado debidamente, y es que en la concepción original del libro de reclamaciones era que, si bien es cierto, se tenía que remitir en 48 horas a la autoridad, en esas 48 horas el proveedor podía recapacitar, y el proveedor podía ponerse de acuerdo y llamar al consumidor y decirle, oye, disculpa que te haya tratado mal, disculpa que no te haya entregado el medicamento a tiempo, disculpa que no te haya atendido bien en el restaurante, perdóname, ¿cómo te puedo compensar? Y si el consumidor y el proveedor llegaban a un acuerdo, cuando se remitiera esa tercera hoja al Indecopi, no iba como denuncia, sino las partes resolvieron el conflicto. Pero el Indecopi se enteraba, y se enteraba de dos cosas: se enteraba que hubo un problema con la empresa, pero también se enteraba de que la empresa había sabido manejar el problema. Entonces, de esta manera, el Indecopi, en lugar de ponerle un aspa a la empresa infractora, le ponía un check
Qué bueno, eres una buena empresa que está trabajando muy bien en el mercado y estás dejando consumidores satisfechos. Vamos con el presidente de Indecopi, Jaime Contubenia. ¿Hay que hacer reformas legales? Sí, bueno, ahí, Chema, para darle más fuerza a Indecopi. Las reformas legales siempre son bienvenidas, ¿no? Justamente luego de un año de la vigencia del código, podemos hacer las evaluaciones al respecto y aprovechar que Jaime está en el Congreso y hacer las mejoras. Yo también coincido, como ha dicho Jaime, que el código debe ser una herramienta y que las empresas deben usar el código como una herramienta justamente para poder mejorar en el servicio que nos dan. Respecto al tema de la copia, definitivamente coincido que sería lo ideal. Creo que es el punto al cual debemos llegar, pero para ello tenemos que ir despacio, ¿no? Y te pongo un ejemplo, que es uno de los temas que empezó a averiguar en Indecopi a raíz justamente de este tema, ¿no? En Lima y Callao existen 232.015 establecimientos formales, ¿no? De este total, los 7 sectores que registran más quejas cuentan con 28.149 establecimientos, o sea, un 12% del total, ¿no? Si nosotros recibiéramos una queja por cada uno de estos establecimientos, podríamos tener probablemente 15.000 quejas que ingresan al Indecopi. Lo ideal sería, como bien ha señalado Jaime, poder tener este sistema que está en Brasil, ¿no? De que pueda ser automatizado y de esa manera poder tener un registro, porque lo ideal sí es poder medir cada día cómo está el tema del consumo. Pero repito, es algo a lo cual tenemos que ir gradualmente. Por eso es que nosotros estamos trabajando con las herramientas que nos permite la estadística, que es el tema del muestreo, ¿no? El muestreo. Y a partir justamente de estas herramientas poder ir tomando el pulso. Repito, lo ideal es llegar a lo que se ha planteado el señor Gutiérrez, lo que ha planteado Jaime, usar estos sistemas informáticos, es a lo que queremos llegar. Pero repito, tenemos que ir gradualmente. Mientras tanto, estamos con una actitud proactiva, ¿no? Coincidimos en que el camino es largo y que estamos tratando de hacer de que el mercado funcione lo mejor posible. Y que nosotros somos la autoridad de consumo y con mi administración estamos tomando ese tema y estamos cambiando de ser bomberos, simplemente atender los reclamos, a crear una gerencia especial que justamente cree las condiciones para no llegar al reclamo. Es algo que a la larga no debe existir. Bueno, es importante señalar de que tenemos que preservar este instrumento, el libro de reclamaciones, y perfeccionarlo, porque podría suceder de que con el tiempo la gente esté dejando sus reclamos en estos libros y no pase nada. Entonces al final se va a desprestigiar y la gente va a decir, ¿para qué uso libro de reclamaciones si no pasó nada? Nunca me llegó respuesta ni de la empresa, ni de la autoridad, ni nada. Entonces la gente va a tenerle desconfianza y habremos perdido una tremenda oportunidad. En segundo lugar, el libro de reclamaciones nos genera estadísticas sobre lo que está sucediendo, no sobre lo que sucedió. O sea, estamos acostumbrados en nuestro país a ver cuántos accidentes hubieron el año pasado. Oye, pero ya no puedes hacer nada frente a eso. El libro de reclamaciones te da una radiografía actual del momento, del día, para que tú tomes acciones ya ahora. O sea, esa es una tremenda herramienta. Pero por otro lado, es interesante ver y analizar el fenómeno, lo que está ocurriendo. Cuando Crisólogo dice que Yulisa pidió un reclamo, el libro de reclamaciones, y llamaban clave 12, clave 12, clave 12, hay una doble lectura en esto. Crisólogo la interpreta como que, ¿sabes qué? Hay que negarle el reclamo, pero probablemente haya instrucciones, no sé de qué empresa está hablando, haya instrucciones en esa empresa que cuando un consumidor presenta un reclamo o pide el libro de reclamaciones, se genera una crisis en la empresa y tienen que llamar a los bomberos para ver cómo resuelven el problema. Probablemente es positivo. Claro. Probablemente ese es positivo porque, positivo claro, o sea, la empresa frente al reclamo, que es una crisis, ahora tiene que saber reaccionar, porque si no sabe reaccionar, la cosa puede ser fatal. O sea, fíjate lo que pasaba antes. Un usuario que compraba un pan y que llegaba a su casa y al comer el pan tenía una muela, una corona de oro, sí, lo primero que hacía, es un caso real, sí, ir a la empresa, al mismo establecimiento y decir, mire que me ha tocado en el pan. Sí. Y lo primero que hacía la empresa es, señor, ese pan no es de acá. O sea, le decían mentiroso. Sí. Y lo que hacía ese señor era ir de frente al canal Yaspec y se le armaba un golondrón. Claro. Y se deterioraba la imagen y todo. Ahora con el libro de reclamaciones, la empresa sabe que tiene una oportunidad en sus manos, porque el reclamo es un regalo que le está dando el consumidor, es una oportunidad para resolver el problema y fidelizar a ese consumidor. Fíjate, nosotros conocemos si la empresa con la que estamos tratando es realmente una empresa seria
cuando tenemos una crisis, cuando tenemos un problema, ¿no es cierto? Conocemos a nuestros amigos cuando estamos misios o cuando estamos enfermos. O sea, un consumidor conoce a su empresa cuando tiene un problema, porque es la oportunidad de convertirlo en cliente, decirle, sí, yo estoy dispuesto a resolverte este problema porque quiero que tú sigas perteneciendo a este club de fans de mis clientes. De acuerdo. El tema de la exhibición de los precios o listas de precios está contemplado en el artículo 5º de esta ley, de este código, con una serie de incisos que establece, por ejemplo, la obligación de consignar de manera fácilmente perceptible por el consumidor. Por favor, para los que son los mayores de 40, pónganos letras grandes, números grandes de los precios de las cosas. Luego, para el caso de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, los establecimientos farmacéuticos deben poner a disposición del consumidor el listado de precios de estos productos. El listado. Bueno, y cosas que a veces uno no conoce, pero que están en la ley. Doctor Walter Gutiérrez. Sí, por favor. Bueno, en realidad todavía falta mucho por hacer en lo que atañe a la implementación del código, y para esto una herramienta fundamental es el informe anual de consumo. Al año de aprobado el código, la autoridad de consumo debió presentar el informe anual, que no es otra cosa que un documento que sirve de línea de base para saber cómo están los mercados, qué está pasando, y a partir de ahí hacer todo un plan de protección al consumidor. Bueno, ese libro todavía no se ha presentado, no sabemos cuándo se va a presentar, pero tiene que presentarse, porque es un mandato de la ley. Y justamente la información que se recogía del libro de reclamaciones y de otros mecanismos iban a servir para alimentar ese informe anual de protección del consumidor. Aquí empezamos a encontrar nosotros, lo dicho por el presidente de Indecopi, empezamos a encontrar un matiz, una diferencia. Cuando él dice que hay 232.000 establecimientos, esta cifra a mí me parece una cifra completamente modesta, si es que comparamos, por ejemplo, que hay cerca de 6 millones de tarjetas de crédito y los bancos no se arreglan ni se asustan de tener registros informáticos, ¿no es cierto?, y software para poder monitorear todo lo que está pasando con su tarjeta de crédito. Y existen más de 26 millones de teléfonos celulares. Entonces estamos hablando que 232.000 no es una cifra que nos tiene que asustar, sino muy por el contrario. Y yo comparto plenamente la opinión de Jaime en el sentido de que esta herramienta tiene que implementarse ya de una manera urgente, porque hemos hecho avances, pero todavía falta mucho. Le pongo otro ejemplo, en lo que se refiere a cláusulas abusivas. Para que nos entiendan los televidentes, las cláusulas abusivas son esas cláusulas que agudizan el desequilibrio, la desventaja del consumidor con el proveedor, de una manera grosera, grotesca, y aún lo ponen en una situación de mucho más desventaja. El código establecía que había que listar todas las cláusulas abusivas en los distintos sectores, y la autoridad de consumo debía proscribirlas. Bueno, el único que ha cumplido, y la verdad que ha cumplido a medias, es la Superintendencia de Banca y Seguros, que ha identificado algunas cláusulas abusivas y las ha proscrito. Pero ojo, por más que las ha proscrito, igual, muchos bancos siguen incumpliendo. ¿Por qué? Porque interpretan que el costo, la multa, la sanción es mucho menor que el beneficio que van a tener. Pero en los otros sectores ni siquiera se ha listado estas cláusulas abusivas, no se han proscrito estas cláusulas abusivas. Entonces tenemos mucho que hacer. Yo no quiero aparecer como un aguafiestas, pero necesitamos ponerle una cuota de realismo a lo que está pasando. Los consumidores que me están viendo, nos están escuchando, estoy seguro que se identifican con lo que estamos diciendo. Yo creo que aquí tiene una extraordinaria oportunidad, la autoridad de consumo. Indecopi tiene una extraordinaria oportunidad para liderar un cambio que marque, como dijo Crisolo, que marque un antes y un después. No lo tiene que ver todo rosario de temas que yo estoy planteando, no tiene que ver como algo confrontacional, lo tiene que ver como una oportunidad para poder asumir un liderazgo realmente interesante en el mercado. Y
tú dijiste hace un momento, Chema, una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón. Y Jaime ahora está en el Congreso. Y la función de un congresista no solo es dar leyes, representar y fiscalizar. Eso es lo que dice la ley. Pero hay otra función que también tiene que cumplir el Congreso y el congresista. Y es que hacer que las leyes se cumplan. Y ver que esta ley, que es tan importante y que nos ha generado ilusiones a los consumidores, no termine por una frustración más. Vámonos a la pausa. Al volver, la intervención de Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC, Asociación Peruana de Consumidores. Este es un programa especial, el enfoque de los sábados, sobre el primer año de vigencia del Código de Defensa del Consumidor. Volvemos con la parte final del programa.